Hola amigos, bueno, continuamos lo que habíamos comenzado ayer con respecto a lo que es la Biblia. Acá tenemos varias versiones de la Biblia. La Biblia es única, pero hay maneras de escribirla, formas, estilos literarios en los cuales uno puede entender. Tenemos, por ejemplo, aquí una Biblia que es más al lenguaje actual, ¿no? Una Biblia que, a diferencia de esta, que es una Biblia, dice al día. Son dos lenguajes diferentes, pero no cambian la verdad de la escritura. Ayudan al escritor bíblico, al lector bíblico, a leer la escritura y a entenderla. Dice la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 10, el versículo 4, lo siguiente: mis ovejas conocen mi voz y yo las conozco por su nombre. Es interesante este pasaje. La voz de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Es decir, si alguien quisiera conocer qué es lo que Dios quiere, debe escucharle a Él. Y una de las maneras de hacerlo es leyendo la palabra, porque Él dejó plasmada su voluntad en la Biblia. Muchos de los escritores bíblicos, dice la Biblia, escribieron siendo inspirados por Dios. Y en otras ocasiones Dios les dijo específicamente: escribe esto en un libro para memoria. Entonces los registros de la Biblia están enunciando la voz de Dios, las palabras de Dios, la voluntad de Dios. ¿Para qué sirve conocer la voz de Dios? Bueno, conocer la voz de Dios nos da seguridad. Cuando uno está medio desorientado y perdido, al escuchar la voz de un conocido, ya cobra ánimo, ya se envalentona. Uno puede decir: hay alguien cerca, me puedo sentir ahora un poco más seguro. Cuando una persona conoce la verdadera voz de Dios, puede estar seguro. La Biblia es la guía. Él se adelanta a todas las situaciones del camino. Y la Biblia va diciendo los pasos a seguir para que nuestro andar, nuestro caminar sea correcto. La Biblia, escuchar la voz de Dios, nos da seguridad, porque nos da la respuesta, nos da el instructivo acerca de lo que tenemos que hacer y de lo que no tenemos que hacer. Y algo interesante, cuando uno puede obedecer la voz de Dios, puede haber bendición y prosperidad. Entonces, es importante conocer la voz de Dios. Conocer la voz de Dios codifica nuestro vivir. Nos da pauta acerca de lo que está bien y de lo que está mal. También nos enseña el modelo correcto de la vida, cómo debemos vivir, la manera que a Dios le agrada, cómo a Dios le gusta. Y los que pueden cambiar esa conducta, esa manera de desenvolverse en la vida, son los que hallan el favor de Dios. Hay códigos humanos que necesitan reeducarse, entonces nosotros tenemos que codificar el vivir. Muchas situaciones, muchos ejemplos o enseñanzas que nos dieron familiares, amigos, los padres, a la luz de la palabra de Dios necesitan ser reeducados. Conocer la voz de Dios es conocer el futuro. Muchos se afanan por saber qué va a pasar mañana. ¿Qué será de mí el mañana? ¿Cómo me va a salir esto o aquello? Y consultamos a supuestos especialistas, personas que se dedican a predecir el futuro. Pero muchas veces esas predicciones condicionan el caminar del hombre. Sin embargo, la Biblia es tan segura que nos da un conocimiento exacto acerca del futuro. La Biblia sabe qué nos va a pasar mañana. La Biblia dice: si haces esto, va a pasar esto. Entonces, es interesante que nosotros podamos, a la luz de la palabra de Dios, conocer nuestro futuro. El hombre muchas veces planifica el futuro codificando el presente. Entonces, es interesante saber que muchos de nosotros necesitamos saber qué va a ser del mañana, pero la Biblia dice: hay que acomodar el presente, porque el mañana será venturoso, será de bendición. Entonces, el futuro nos plantea una incógnita, pero la palabra de Dios devela la incógnita al hacer su verdadera voluntad. Conocer la voz de Dios también es conocerle a Él. Dios mismo se muestra tal cual es en la Escritura. Él dice cuál es su voluntad. Y entonces, si hacemos lo que Él nos pide, seguramente vamos a ser bendecidos. La Biblia nos habla acerca de su amor. La Biblia nos dice que Dios perdona, que tiene misericordia. La Biblia nos habla de sus planes, de los deseos, de su voluntad. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, el deseo de Dios es que le conozcamos a Él, porque Él tiene planes hermosos para con nosotros y lo dejó plasmado en la Biblia. Y también la Biblia nos da convicción en el corazón. La convicción del Espíritu Santo va más allá de un conocimiento intelectual, de conclusiones lógicas.
es una intuición espiritual. Cuando uno lee la Biblia y le cree a la palabra, uno tiene firmeza y certeza y puede estar seguro y tranquilo, sabiendo que la bendición de lo alto está sobre esa persona. Por eso no hay nada mejor que estudiar la Biblia, leer la Biblia. Y como te dije ayer, si tenés una Biblia te felicito. Lo importante ahora es comenzar a leerla y a estudiarla. Y para estudiarla estamos los días martes a las 19 horas en nuestra iglesia de la Avenida General Paz 315 y estamos estudiando sobre la Biblia. Estudios bíblicos acerca de la voluntad de Dios, de la perfecta dirección de Dios hacia nuestras vidas, del futuro que nos depara, siempre instruidos en la palabra de Dios. Por eso te invito a que nos acompañes a nuestras reuniones y que la bendición de Dios esté sobre tu vida todos los días porque has obedecido, has leído la palabra de Dios y la has puesto en práctica. Hasta el próximo encuentro.